Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Dialéctica, el espacio donde desmenuzamos temas políticos y sociales sin enredarnos en tecnicismos y palabras raras. El título de este episodio es una pregunta. ¿Qué nos están diciendo sobre la reforma al Poder Judicial y cómo la podemos leer entre líneas? Como ustedes saben, este podcast está dedicado para jóvenes y adultos interesados en entender la política sin tecnicismos y sin filtros. Y una de las ideas fundamentales a la que traemos hoy a colación es ¿qué nos dice la reforma al Poder Judicial? Desde el punto de vista del análisis del discurso crítico del discurso. Vamos a ver cómo se ha hablado de ella, quién la defiende, quién la critica, pero sobre todo, qué hay detrás de los discursos políticos en pro y en contra de la reforma al Poder Judicial. ¿Listo? Porque esto no solamente se trata de leyes, sino también se trata de palabras que intentan convencerte, manipularte, pero sobre todo, movilizarte. ¿Qué onda con el discurso político? Antes de entrar a la reforma, te explico algo rápido. Usamos la palabra análisis crítico del discurso o ACD como una metodología de investigación, pero brevemente te digo, imagínate que los discursos políticos son como canciones, que no basta con escuchar la letra, hay que entender por qué se escriben, en qué contexto se escriben, para quién se escriben y con qué intención se escriben. Siempre ustedes que vean una película, lean un libro, lean un periódico, escuchen un noticiero, etcétera, un artículo, siempre se hagan estas preguntas. ¿Por qué se escribe? ¿En qué contexto se escribe? ¿Para quién se escribe? ¿Y con qué intención se escribe? Esto es lo que hace el análisis crítico del discurso, hacerse estos cuestionamientos. ¿Qué pasó con esta reforma? Veamos un poquito el chisme político. En una secuencia de hechos, en el 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a hablar de que era necesario una reforma al Poder Judicial. Esto puede parecer un poco erudito, pero si se acordarán ustedes, cuando se hablaba de la tesis de licenciatura de Andrés Manuel López Obrador, si se había titulado, no, bueno, sí, se tituló en 1988 con una tesis precisamente sobre un análisis a la segunda etapa de la transformación política de México, que se ubica entre las guerras de reforma en 1857, por eso él es insistente sobre el tema del juarismo, y ahí en una de sus tesis de su libro, que lo pueden ustedes buscar y descargar, de licenciatura, menciona que uno de los problemas que ha tenido nuestro país ha sido el conservadurismo del Poder Judicial. Me parece que esta idea la sigue retomando, incluso cuando él es presidente, y por supuesto se le hereda a la continuadora del proyecto de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, esta iniciativa entra en el 2023, o se empieza a hablar, pero es en el 2024 cuando el grupo parlamentario de Morena la mete al Congreso, a la Cámara Alta y Baja, y es en 2025 que se organizó por primera vez una elección para que el pueblo votara por los jueces, magistrados y ministros, algo que nunca se había dado en México y en muchas partes del mundo. Creo que es uno de los países, quizás se menciona Bolivia o en algunas partes de Estados Unidos, donde se votan en los poderes judiciales, jueces y magistrados, pero esta decisión ha sido muy polémica, sobre todo porque después de la votación, según el INE, solamente el 13 o un poquito más de por ciento del padrón electoral acudió a votar. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio histórico, sí, pero también, como siempre, hubo dos bandos con discursos políticos muy distintos. ¿Qué decía cada lado? Bueno, los partidarios del partido de gobierno, de Morena, decían algo parecido como esto.
el sistema de justicia está podrido. El sistema de justicia solamente sirve a los ricos. El sistema de justicia es lento, el sistema de justicia es corrupto. Con esta reforma, por lo tanto, ergo, vamos a limpiar al Poder Judicial, hacerlo más justo y ponerlo al servicio del pueblo. Pero, ¿qué decía la oposición, encabezada por partidos como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD? Cuidado, esta reforma no es para mejorar la justicia, es más bien para que el presidente tenga más poder, que no haya contrapesos en México y que México regrese a un sistema autoritario. ¿Te das cuenta? Los dos discursos usan palabras fuertes, emocionales, que buscan convencerte rápido sin darte mucho espacio para analizar, para pensar, para criticar y sobre todo para tener un juicio que te permita decidir de manera consciente. ¿Quiénes escuchan estos discursos? Aquí viene algo interesante del análisis crítico del discurso, porque todo mensaje político va dirigido a tres grupos. Uno, los fans, los que ya están convencidos. Dos, aquellos que son indecisos o no saben en qué pensar, si estar a favor o están en contra. Y tres, aquellos que están, por supuesto, en contra, los haters. Ahora, el problema es que, aunque el gobierno convenció a sus seguidores, no logró motivarlos para salir a votar. ¿Sabes cuánta gente participó? Como lo dijimos arriba, solo el 13% del padrón, algo muy poco. Pero, ¿por qué votó tan poca gente? ¿O por qué participó? ¿Por qué no participó mucha gente en esta reforma al Poder Judicial? Bueno, existen varias razones de diferente orden. Uno, puede ser económico, porque no hubo suficiente dinero y recursos para que los candidatos pudieran promocionarse. Otro, indiferencia de la misma gente que no le interesó o no entendió la elección. Otro, logístico, que no hubo tiempo suficiente para hacer campaña. Otro, operativo, institucional, en el que el sistema de votación era demasiado complicado. Y otro puede ser que los partidos, como no participaron, no movilizaron a su votación, a sus simpatizantes. Esto puede ser, pero desde el análisis crítico del discurso, como insisto, esto puede ser, ¿por qué hubo tan poca votación? Pero desde el análisis crítico del discurso, yo siento que faltó un líder que conectara con la gente como lo hacía Andrés Manuel López Obrador, puesto que, a pesar de la forma tan tropical en que daba sus discursos, era el gran orador de Morena, el que sabía mover las emociones, y sin él el discurso se sintió bastante flojo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Esto nos deja una lección muy clara. En política no basta con tener la razón, ni tampoco tener los argumentos jurídicos. Hay que saber comunicar el mensaje. Y no solo comunicar, sino también convencer, emocionar y sobre todo movilizar. Morena logró decir el Poder Judicial es corrupto y logró posicionar esa idea, puesto que es muy fácil señalar a los políticos como corruptos por una larga tradición que ha tenido México. Sin embargo, no logró que ese argumento fuera suficiente para que la gente, incluso de su mismo partido, saliera a votar por un sistema judicial diferente. Sin AMLO al frente, el mensaje se perdió. Y eso nos muestra lo importante de algo, de lo que dijimos arriba. ¿Quién dice las cosas? ¿Cómo las dice? Y si conecta con la gente o no conecta con la gente. Y esto tiene que ver con el etos, la relación entre el orador y su conducta moral. Así que, ya para finalizar,
antes que escuches a un político hablando de cambiar al país, de ir al progreso, salvar la justicia, salvar a México de la seguridad, etcétera, etcétera, pregúntate, ¿a quién le está hablando? ¿Qué emoción quiere provocar? ¿Y qué es lo que quiere que hagas después de escucharlo? Porque en la política las palabras no solamente informan, también forman realidades. Yo soy Héctor Malavé Gamboa, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que le guste estos temas para pensar más allá y nos escuchamos para la próxima. Y no olvides leer entre líneas. Muchas gracias.